cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Me gustaría compartir con ustedes una historia en esta mañana y el título de la predicación se llama Un golpe de gracia. Es precioso cómo el Señor nos deja tantas historias que nos hablan de Él en la palabra. Es como, yo me acuerdo el otro día, mis padres que le estaban contando historias de cuando eran niños, de cuando eran jóvenes, a mis hijas. Y es como un padre contándonos historias que nos faciliten entender mejor cómo es Él, cómo se comporta, cuál es su carácter y qué es lo que Él quiere que aprendamos de su palabra. Es una maravilla. Así que vamos a ver una historia que está en el libro de Éxodo, pero antes me gustaría preguntar una cosa. A mí siempre me gusta preguntar una cosa y no quiero que me respondáis, simplemente pensadlo. ¿Cuántas veces ustedes os habéis esforzado por algo, o habéis estado mucho tiempo orando por algo, o habéis estado mucho tiempo esperando algo, y cuando de verdad tú piensas que es el momento, te llevas una decepción? A mí me ha pasado, no sé a ustedes. Hoy vamos a ver en la palabra, precisamente, la historia de un pueblo entero que le pasa esto, que están contentos por salir de la tierra donde estaban esclavos, estaban deseando llegar a un lugar en el que ellos pensaban que iba a haber agua, porque tenían sed, y cuando por fin llegan, pues se llevan una decepción tremenda. Y muchas veces en esos momentos claves, pues es donde se prueba nuestra fe, ¿verdad? Ellos reaccionan de una manera que vamos a ver ahora y que nos va a enseñar muchísimo. Gracias a Dios por nuestro fallo también, porque el Señor nos enseña cuando caemos y cuando nos levantamos. Y cuando pasamos por pruebas, cuando nos llevamos decepciones, pero también cuando salimos de ellas y vemos que no era para tanto y que Él tenía siempre el control. Él tiene siempre el control, hermano. Así que si tú estás pasando hoy por esa situación, o te va a pasar mañana, o te ha pasado hace poquito, que sepas que Él siempre tiene el control. Vamos a verlo a través de esta historia. Vamos al libro de Éxodo. Pónmelo, Javier. Y vamos a leer un pequeño pasaje. Dice así: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por su jornada, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Vamos a ponernos un poco en situación. Y me vais a permitir, porque tengo mi Biblia aquí en el móvil, y mi móvil vale para todo. Entonces la voy a coger un momentito, porque no me gusta estar mirando para atrás. Imaginaos al pueblo de Israel, ¿vale? Ellos salen de Egipto, Faraón comprende que no tiene nada que hacer contra Dios, y no solamente eso, sino que los echa y no os quiero veros nunca más. Les da ganado, les da oro, les da todo lo necesario para que ellos se busquen la vida, y los echa. Y que adoréis a vuestro Dios en el desierto si eso es lo que ustedes queréis. Ellos durante el desierto, pues han visto cómo Dios les da pan, han visto cómo Dios les da carne, han visto cómo la nube los guía durante el día, han visto cómo el mar se ha abierto, han visto cómo el fuego
la columna de fuego está delante de ellos por la noche y van de victoria en victoria. Y aún así, llegan momentos en los que ellos se quejan, pero llegan a un sitio en el que ellos pensaban de verdad que iba a haber agua, ¿vale? Este lugar, Refidim, pues estaba en un valle. Y por la época en la que ellos salieron, pues se supone que allí iba a haber agua. Y no tenían por qué pensar otra cosa. Dios los estaba protegiendo, les iban bien las cosas, tenían alimento, tenían riqueza, tenían ganado, estaban yendo hacia donde Dios quería que fueran. Y eso a veces también me habla sobre mi vida, ¿verdad? Que todo me va bien, creo que estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy buscándolo, estoy recibiendo alimento, estoy bendecido, pero llega una situación, un momento en mi vida en el que yo creo que va a haber una bendición tremenda y lo que me encuentro es un pozo seco. Eso es lo que se encontró el pueblo en ese momento. Se encontró un lugar que no respondía a sus expectativas, que estaba totalmente seco. ¿Y cómo responden ellos? Pues ponme el siguiente versículo, Javier. Dice así: y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Fíjate que muchas veces creemos que el pueblo de Israel era muy impulsivo, ¿no? Y uy, qué malos eran los israelitas. Pero me sigue hablando sobre mí mismo. Me sigue hablando sobre cómo yo mismo muchas veces me creo justo, santo, que estoy caminando en los caminos del Señor y con derecho de exigirle a mi Dios bendición, de exigirle a mi Dios que se ciña a mi plan, de exigirle a Dios o a sus siervos o a su iglesia que se adapte a lo que yo esperaba, a mis expectativas. Sin embargo, no solamente Moisés, sino Dios se toma esto como un reto, como una pelea, como un altercado, como una ofensa. Parece que Moisés los acalla, ¿no? Como que los calma. Sigue el pasaje y no se ve directamente ahí, pero yo me los imagino. Moisés calmando los ánimos y luego se van a sus tiendas y ¿qué hacen? Murmuran, ¿no? Como, bueno, sí, Moisés nos ha calmado tal y cual, pero al final no nos ha dado agua. Yo sigo teniendo sed. Sí, Manasés me ha dicho que la palabra dice que hay paz en la tormenta, pero yo sigo en mi casa teniendo los mismos problemas. Y el Señor me dice que espere en Él. Pero es que llevo 40 años esperando que se convierta en mi medida. Ya está bien, ¿no? Y ellos se van a sus tiendas y siguen murmurando sobre que no tenían agua y que Dios no los estaba proveyendo. Sin embargo, pues si vemos el pasaje entero, vemos que Dios ya les ha dado el maná, vemos que Dios les ha dado carne, vemos que Dios ha destruido un ejército. Ellos se olvidan de todas esas cosas en un momento de necesidad. Pero bueno, no hace falta que los fustiguemos. Ya Dios obró con ellos y vamos a ver cómo obró con ellos. Porque si fuera yo hubiera obrado de otra manera. Pero Dios es misericordioso. Este mensaje se llama un golpe de gracia. Y es precisamente por eso, porque yo sería el tío la vara. Ahora vamos a ver aquí una vara. Pero Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios que frente a la rebeldía, frente a las dudas, frente a las murmuraciones, frente a la falta de fe, Él tiene gracia. Él tiene un regalo para ti. Él tiene generosidad. Él tiene lo que tú no te mereces. Y eso es maravilloso. Porque entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa por delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb,
y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Todos sabemos que la palabra completa nos habla sobre Jesús. Todos sabemos que Jesús mismo dijo que Él es el pan de vida. Hace poco vimos cómo el maná nos hablaba del pan de vida, de esa hambre que solo puede calmar Jesús en nuestra alma. Pero es que Él también es el agua de vida, Él es el agua que fluye de dentro de nosotros y que calma nuestra sed. Y frente a esta situación, Él pone la mirada de Moisés, su siervo, en la roca. Esa es la primera enseñanza que yo me puedo llevar. Frente a las dudas, frente a la falta de fe, frente a los problemas, su vida estaba peligrando. Estaban hablando muy mal de él. Y mira que el pobre no se lo merecía, porque él estaba tela de gusto allí en el palacio de Faraón. Y él estaba a gusto también cuidando a sus cabras cuando estaba fuera de Egipto. Pero él estaba sirviendo al pueblo. Y él estaba sirviendo a Dios. Y le cuenta este problema a Dios. Igual que le puedo contar yo a veces mis problemas. ¿Y qué hace Dios? Dios le dice: yo voy a poner delante de ti una roca. Pon tu mirada en la roca. Nosotros también tenemos una roca, que es Cristo. Nosotros también tenemos a alguien que le da igual las circunstancias, que no cambia, que está siempre en el mismo lugar. Tenemos a alguien que en medio de este desierto, porque no te engañes, por mucho que te diga el TikTok y por mucho que te diga el Instagram, este mundo es un desierto. Tenemos a alguien que en este desierto, en el que nos morimos de hambre y de sed, tú puedes mirarlo a Él y siempre vas a obtener agua de vida, vas a obtener seguridad, vas a saber dónde acudir. Pero si acudes a Él. Y la segunda cosa que aprendo es que la fe es un regalo maravilloso que Dios te ha dado para ti y para mí. Fíjate que en este momento Moisés va con unos poquitos ancianos y va y se pone frente a la roca y golpea la roca y sale agua de ella. La roca es Cristo. Todos sabemos que nuestro Señor Jesús fue golpeado por ti y por mí. Literalmente golpeado. Derramó hasta la última gota de su sangre. Y allí había unos poquitos testigos. Pero yo no estaba. Tú no estabas. Nosotros tenemos el privilegio, dice la palabra, de no haber estado allí. Porque como no hemos estado, no lo hemos visto, lo creemos por fe. Y dice la palabra que el que lo cree por fe es aún más grande que todos estos que lo vieron. Tú tienes el privilegio tan grande de haber recibido la fe de Dios en tu corazón. Y si tú te agarras a esa fe que Él te ha dado, dice la palabra que tú eres bendito, que tú eres bienaventurado, que Él te da ese regalo para que lo disfrutes, para que lo aproveches, para que te agarres bien a Él. En este caso es igual. Nos habla de la historia de cuando Jesús fue crucificado. Solamente unos pocos lo vieron. Pero dice la palabra que muchos fueron llamados a salvación. La roca fue golpeada y todo el pueblo bebió. Esa salvación, esa limpieza, esa paz, esa santidad está a tu disposición. No te pienses que tu momento de tu conversión fue algo puntual. No piense que Cristo ya murió y ya está todo hecho. Piensa que ese agua es necesaria para tu vida y que está a tu disposición cada mañana, cada tarde, cada noche. Porque Él lo hizo por ti no para que tú la bebieras una sola vez, sino para que tú estés sumergido en ese agua toda tu vida. Otra cosa que yo veo es que Moisés cogió la vara. Vamos a centrarnos un momento en la vara. ¿Sabemos lo que significa la vara de Moisés? La vara, en muchas partes de la palabra, significa juicio. Y por eso digo que en verdad los que a veces merecíamos el barazo somos nosotros. Y el pueblo se merecía un buen barazo. ¿A quién le gusta José Mota?
¿Quién ha visto el tío La Vara? Pues nosotros éramos los que merecíamos el barazo, el juicio, el castigo. El castigo es la muerte. El castigo es estar separado de Dios. El castigo que ellos merecían es que Dios dijera, mira, ya está bien, hombre. Este pueblo lo desecho y me hago un pueblo nuevo con Moisés. Pero qué gracia, qué regalo tan precioso tiene Él para nosotros, que se acuerda del pacto que Él ha hecho con nosotros. Ese pacto de salvación, ese pacto de amor, que nos asegura, porque es como una roca que no se mueve, que nosotros vamos a recibir vida eterna y que nada ni nadie nos puede separar de Él. Y como Él se acuerda de sus promesas, pues dispuso a uno que era eterno, a uno que no se mueve, a uno que era perfecto, a uno que es más fuerte que tú y que yo, a uno que es el Rey de Reyes, y lo puso delante de su pueblo. Lo puso delante de ti. Y Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Sí, Señor. Él recibió el sufrimiento que tú y yo merecíamos tener. Él recibió esa angustia de ser separado de Dios por llevar todo el pecado sobre sus hombros, para que tú no tuvieras que tenerla. Y eso me da mucho que pensar, porque ninguno de nosotros somos merecedores, pero Él sí era merecedor. Lo que no merecía era ese castigo. Sin embargo, Él se puso, dice la palabra, delante de Él, delante de Moisés, delante de ti. Muchas veces pensamos que delante de ti significa que Él marca el camino solamente, ¿verdad? El Señor está delante de ti, poderoso, poderoso, ¿no? Él salvará, Él guiará, ¿sí? Él echará sobre ti, pero delante de ti no solamente significa que Él es el Rey, que Él es el que nos guía, sino también significa que Él es nuestro siervo. Cuando un siervo se plantaba delante de su Señor, se utilizaba esta expresión. El siervo se plantaba delante de su Señor. Párate a pensar que el Rey de Reyes, que la roca, que el Eterno, te dice hoy a ti, porque esta historia te habla hoy a ti, yo no estoy solamente ahí arriba, yo estoy delante de ti. Me pongo como tu siervo. Mi servicio hacia ti es que yo te puedo limpiar de los pies a la cabeza. Yo te puedo dar paz. Yo te puedo dar agua. Yo te puedo dar llenura. Yo estoy aquí a tu disposición. No estoy aquí para machacarte. Estoy aquí porque recibí ese castigo que tú merecías. Y como lo recibí, y tú ya no tienes que merecerlo, ahora estoy aquí a tu disposición. Qué maravilla acordarnos de esto cuando nos plantamos delante de Dios, cuando estamos en su presencia, cuando sabemos que estamos sentados al lado de Él, cuando sabemos que su Espíritu Santo habita en nosotros, ¿o no? Porque Él fue el más humilde, Él fue el máximo ejemplo de humildad. Cuando tú te creas algo, acuérdate que el Señor Jesús se puso delante de ti, como siervo tuyo, para servirte, para hacer algo que tú no podías hacer. Y lo hizo porque le dio la gana, por gracia, porque te quiso dar ese regalo. Sí, Señor. Él es la roca. Y habrá ocasiones, pues, en las que el Señor nos ponga a prueba. Te voy a ser honesto, porque el Señor Jesús es honesto. Por prueba vamos a pasar. Y el pueblo de Israel pasó una prueba detrás de otra. ¿Os acordáis de la serpiente de bronce? Cuando el pueblo de Dios dice, vaya fastidio de pan, ¿no? Y cómo ni se daban cuenta de que Dios los estaba protegiendo. Y el Señor se retira un poquito y deja que pase lo que tenía que pasar y de repente empiezan a picarle la serpiente. Dios no solamente está sobre ti y delante de ti, sino que está a tu lado protegiéndote. Y cuando pases por la prueba que va a llegar, acuérdate que no vas tú solo,
que vas de la mano del más poderoso, que vas de la mano del que más te ama, que vas de la mano del único que tiene pan y agua para ti, y va a llegar. ¿Y tú sabes qué va a pasar cuando pases la prueba? Que va a venir otra, más difícil. No te puedo decir otra cosa. Va a llegar otra más difícil, pero de esa prueba vas a salir más fuerte, vas a tener más capacidad para superar lo que llegue. Y eso te da una confianza tremenda, porque sabes que va a llegar lo difícil, pero sabes que vas a poder superarlo. Porque juntamente con la prueba Dios te va a dar la salida. Y Dios en ese momento los puso a prueba, porque Él podría haber dispuesto perfectamente que allí hubiera un río en aquel valle. Él podría haber dispuesto perfectamente que aquella roca ya estuviera echando agua cuando ellos llegasen. Pero qué casualidad, ¿no? No encontraron nada. Y el pueblo lo que hizo fue altercar, no solamente con Moisés, sino con Dios. Tentar a Jehová, probar a Jehová. Por eso se llama este lugar Masá, porque Dios los puso a prueba, pero el pueblo quiso poner también a prueba a Dios y peleó con Dios. Igual que yo hago muchas veces en mi casa. Yo peleo con Dios dentro de mí porque me gustaría que las cosas fueran de otra manera. Pero eso no es agradable delante de Dios. Eso no le gusta a Dios. Eso Dios se lo tomó como una provocación. Y párate a pensar, si tú peleas con Dios, al final, pase lo que pase, Dios siempre sale ganando. Si Dios gana y se sale con la suya, Dios gana. Pero es que tú también ganas, porque su voluntad es la mejor para tu vida. Pero si tú crees que has ganado, al final sabes que tu propio camino, lo que tú pensabas, tu orgullo, ponerte en tu trono, no te va a funcionar. Y te vas a secar. Y te vas a morir de sed. Y aquí dentro va a haber un vacío cada vez más grande, más oscuro, más negro. Y al final, tarde o temprano, te tienes que volver a Jehová. Igual que pasó en el episodio de la serpiente de bronce. Vas a tener que ir corriendo otra vez a Él. Qué maravilla que Él siempre está en el mismo sitio. Y tú puedes ir corriendo a Él, ponerte de rodillas, pedirle perdón y recibir otra vez ese agua de vida. Párate a pensar también que el Señor podría haber hecho que el agua saliera para otro lado. Pero qué casualidad, ¿no? También que cuando Moisés golpeó el agua se dirigió hacia donde estaba el pueblo. Y ellos pudieron tomar de gratis, perfectamente. Porque yo sí cambio, tú sí cambias de opinión. Nosotros fallamos, pero Dios no cambia de opinión. Y si Él te dice, mío eres tú, si Él te dice, yo tengo un plan de salvación para ti, si Él te dice, yo tengo un propósito para tu vida, si Él te dice que nada ni nadie te va a poder separar de Él, por mucho que tú falles, Él te va a seguir bendiciendo y te va a seguir buscando. Ahora, eso sí, como dijo mi hermano José, Él es un caballero. Él va a llamar a la puerta de tu corazón. Y esto es para los creyentes. Tenemos que abrirle la puerta. Tenemos que reconocer que a veces nos equivocamos. Y tenemos que pedirle que nos limpie los pies. Cada día, plantarnos delante de la cruz. Es verdad que muchas veces merecemos el castigo. Pero cuando tú crees en Él, pues todo esto cambia. Cuando tú crees en Él, pues igual que Él es la roca y es inamovible y el castigo que todo ser humano se merece, eso no hay quien lo cambie. Cuando tú te plantas delante de Él y reconoces que Él fue el que fue herido, que Él fue el que murió en la cruz, que Él fue el que derramó su sangre por ti, que Él es el que te da la fe y que Él es el que tiene un propósito en medio de tu decepción, pasa una cosa y es que ese castigo no se mueve, pero pasa
a recibirlo el Señor Jesús. Porque por eso Él vino a esta tierra, para llevar tu decepción, para llevar tus heridas, para llevar el castigo que tú merecías, para darte vida eterna. Y yo lo creo por fe. Yo creo por fe que el Señor Jesús tiene todo eso para mí. Yo creo por fe todo lo que dice el Apocalipsis que nos va a dar cuando estemos en su presencia. Yo creo por fe en esas vestiduras blancas, en esa piedrecita que Él tiene para mí, en ese momento tan especial que Él va a tener con nosotros en su presencia. Yo creo que Él tiene un propósito para mí allí en el cielo y que vamos a gobernar con Él. Yo creo en esa corona que va a estar a sus pies. Yo creo en todo eso. Y entonces ya no me muero de fe. Esa es la magia, la maravilla de todo esto. Que cuando tú crees eso, por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando tienes un problema, ya no te mueres de fe. Y aquí dentro hay paz. Y aquí dentro hay todo lo que tenía Él en su propio carácter. Fíjate en los evangelios. Mira paso a paso cómo es el carácter de Jesús. Pues Él lo puede poner en tu corazón, si tú estás dispuesto a recibirlo. El agua, pues todos sabemos que simboliza el Espíritu Santo, ¿no? Y el agua no salió de la peña hasta que la peña no fue herida. Era necesario que Jesús muriera por ti. Pero ya está. Él ha muerto una y una sola vez. Y tú no tienes que fustigarte cuando fallas. Solo tienes que acudir a la peña. ¿Sabes qué pasa cuando acudes a Él? Y sabes que Él fue herido. Y sabes que no hace falta ninguna penitencia. Solamente pedir perdón. Pues que de ti manan ríos de agua viva. Que sacian todo tu ser. Eso es lo que pasa. Ese es el Espíritu Santo. Señor Jesús, después de su muerte, pues mandó al Espíritu Santo, que es uno como Él. Es uno que habla contigo, es uno que te enseña, es uno que sabe que le vas a fallar. Es uno que te mira igual que el Señor Jesús miró a Pedro cuando le falló. Es uno igual que el que recibió a Pedro después de haberle fallado y después de haber resucitado. Y le dijo, cuida de mis ovejas. Es uno que te da un propósito. Es el mismo, está en tu interior. El pueblo de Israel, se lo comentaba antes a Javier, el pueblo de Israel tenía una tradición que decía que esta roca del desierto, el pueblo de Israel estuvo cargándola durante los 40 años. La llevaban a donde fueran. Creían que de verdad la piedra la habían cortado y se la habían llevado a todos sitios con ellos. Vamos a leer un pasaje que está en 1 Corintios, pónmelo, Javier, que dice, todos bebieron de la misma bebida espiritual, se está refiriendo a este pasaje, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. No sé si se estará refiriendo también a esta tradición que tenían los judíos, pero si te paras a pensar no tiene sentido ninguno. Ellos tuvieron necesidad de agua más veces. Hay otra ocasión en la que sabemos que Moisés falla y en vez de hablarle la roca, le golpea. Quiere decir que volvieron a pasar sed. Y este pasaje nos explica que quien de verdad seguía y acompañaba al pueblo de Israel no era esa roca que ellos creían de verdad que la habían transportado y que emanaba agua, sino quien los seguía era la presencia de Dios. Quien los seguía era Cristo. Nosotros somos todavía más afortunados, porque no tenemos que cargar nada. Solo tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón. Nosotros no necesitamos a nadie que nos siga, no necesitamos escalar una peña. Nosotros llevamos la presencia de Dios en nuestro corazón. Muchas veces decimos, venimos a la presencia de Dios, pero la presencia de Dios la traes tú, en tu alma, en tu corazón, en tu mente, en todo tu ser. Simplemente tienes que acudir a Él antes de esperar que nosotros seamos los que te llenemos de
de ese agua, de ese Espíritu Santo, antes de esperar que el grupo de alabanza te meta un poquito en situación. Nosotros podemos traerla durante toda la semana en nuestra casa, y en la calle, y en el colegio, y en el trabajo. Y igual que la presencia de Dios acompañaba al pueblo, pasase lo que pasase, en todo momento la presencia de Dios te acompaña a ti en todo momento. Cuando tú esperas que vas a recibir algo bueno y cuando tú te encuentras con una decepción. Cuando por fin ves la promesa y cuando todavía la estás esperando. Cuando tú crees en sus milagros y cuando dejas de creer. Él siempre está ahí contigo. Él siempre está ahí contigo. La cuestión es dónde tienes tú puesto tus ojos. ¿Dónde tienes puestos los ojos? Puestos los ojos en Cristo, dice la palabra. Si tenemos nuestros ojos puestos en Él, esa fe te va a dar la seguridad de que tú siempre vas a estar acompañado. Tú siempre estás acompañado. Y pasa una cosa, y es que el Espíritu Santo está al alcance de cualquiera, de todo aquel que en Él crea. Juan 4:14. Pónmelo, Javier. Estas son palabras de Jesús. Dice: pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Tú te imaginas una roca brotando agua que salpica, que todo el que se pone cerca se refresca? Pues ese es el Espíritu Santo cuando nos llena. Ese es el Espíritu Santo en ti. Ese es el Espíritu Santo diciéndote que no tienes que buscar en otro lugar. No tienes que buscar que te confirmen que tú vales. No tienes que buscar un propósito para tu vida fuera de Él. No tienes que buscar nada que te llene, porque Él puede y está deseando llenar todo ese vacío que a ti te falta. Él está deseando hacerlo. Él solo te dice que vengas a Él, que recibas abundantemente de su agua, que le pidas, pero que le pidas con fe. Que no le pidas frustrado, no le pidas diciéndole: Señor, yo no veo que tú estés haciendo nada por mí. Que no le pidas como pidió el pueblo de Israel, sino que le pidas con fe y le dé las gracias porque Él tiene algo maravilloso para ti. Es otra forma de pedir totalmente diferente. Dice la palabra que Jesús vino por muchos. No vino por todos, vino por muchos. Ojalá hubiera venido por todo, pero la realidad es que hay otros muchos que no creen esta verdad, que no han aceptado que Él fuera herido, que piensan que es imposible que haya un Dios, y si lo hay, piensan que no se dignaría ni a mirarlo, o que es incapaz de conocerlo. Pero la palabra nos dice otra cosa. La verdad, Cristo Jesús nos dice otra cosa, y es que dice que todo el que se acerque a Él con fe puede tener una relación eterna con Él. Yo quiero que mi relación sea eterna. Yo no quiero esperar al cielo. Yo quiero que mi relación con Él sea aquí y ahora. Yo quiero que mi relación con Él sea las conversaciones que tenemos después. Yo quiero que mi relación con Él sea mañana y pasado. Yo no solamente quiero que mi relación con Él sea cuando yo me acerco a mi bajo, o a mi Biblia, o a ustedes hablar del Señor. Eso es hacer el milagro del Señor pequeñito. Y el Señor no hace milagros pequeñitos. El Señor no hace milagros puntuales. Él hace milagros inexplicables. Dice Miguel muchas veces: no hagas común los santos. Él no hace nada común. Lo que hace Él contigo es santo. Tómatelo en serio. Tómate a Dios en serio. Tómate a Jesús en serio. Cuando busques fuera, acuérdate que Él es santo y que Él no es cualquier cosa y que Él está ahí para ti y que tú no eres del montón, tú eres de esos muchos que Él escogió para que fueran llamados a salvación. Pero todavía hay muchos ahí fuera que no pertenecen a su pueblo. Él recibió el golpe de gracia por ellos.
Él no solamente murió, sino que tuvo compasión por ellos y por ti. Comparte esa compasión, compártela. Él te va a dar todo lo que necesitas para compartirla con alegría, para compartirla con gozo, para acordarte de lo que necesitas acordarte. Y Él te va a dar lo demás por añadidura. ¡Wow! Cuando tú te ocupas de sus asuntos, Él también se ocupa de los tuyos. Ten esa seguridad. Hay otra ocasión, y en esta no nos vamos a detener tanto, me gustaría hablarla otro día, en el que el pueblo pues lleva unos 37 años vagando por el desierto y otra vez tiene sed. Y otra vez les pasa lo mismo. Sabemos ese otro pasaje que está en Deuteronomio, en el que el pueblo otra vez alterca con Moisés, se pelea, y otra vez lo mismo. La misma situación. Pero en ese caso, y te lo digo de pasada, para que tú lo sepas, el Señor le dice, mira, vas a hacer una cosa. Te va delante de la peña, con la vara de Aarón, y le habla. Y va a salir agua. ¿Qué hace Moisés? Moisés, en su impaciencia, en su enfado, en su pensar, coge y golpea. Y sale agua, pero después Dios habla con Moisés y le dice, oye, no tenía que haber golpeado. Yo te he dicho que le hable. Y tú no vas a entrar en la tierra prometida. Cuidado con tomarnos las palabras de Dios a la ligera. Porque sí, Él te perdona, y Él te da agua, y Él te da su Espíritu Santo, y Él te da perdón, pero las consecuencias a veces son irreversibles. Y los actos que nosotros hacemos tienen consecuencias. No quiero detenerme ahí, solo decirte que la vara de Aarón es diferente a la vara del juicio. Porque Dios murió una sola vez. Jesús murió una sola vez. Pero después de esa sola vez, Él te da algo diferente. Él te da la capacidad de ser sacerdote. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los sacerdotes eran los que se podían acercar a la presencia de Dios. Los que habitaban en la presencia de Dios. Los que no se podían alejar del tabernáculo. Los que eran elegidos para servir a Dios. Y esos somos tú y yo. Nosotros somos sacerdocio santo. Nosotros somos los que cada día, en cada momento, estamos escogidos para ser siervos de Dios. Sí, es verdad, Jesús se puso a nuestro servicio y murió por nosotros, pero ahora me toca a mí. Ahora te toca a ti. Y es precioso como ya no hace falta más castigo, ya no hace falta fustigarse, ya no hace falta una penitencia, simplemente hace falta acercarse a Él y hablarle. Te sientas como te sientas, pases por lo que estés pasando, entiendas lo que entiendas y dejes de entender lo que no estás entendiendo, tú puedes plantarte delante de Él y hablarle, como un amigo. En esa ocasión, la palabra roca no significa la misma roca que es Cristo, la misma roca que es Dios, que a esa se refería, sino significa una roca puesta en alto. Y es que cuando Jesús murió y resucitó, resulta que ascendió a los cielos. Y ahora tú te puedes acercar y hablar de tú a tú con el que está en lo más alto, con el Rey de Reyes, con el que tiene puesta la corona, con el que recibe la adoración en los cielos. Así que ten la seguridad de que tú estás al servicio del Señor más grande, de que tú te puedes acercar al que todo lo puede, de que Él tiene lo mejor para ti y de que Él conoce todas las cosas y tiene un propósito perfecto. Porque desde arriba se ven las cosas con mucha más perspectiva, ¿verdad? Pues acércate a Él. Acércate a Él y tómate su palabra en serio. Para resumir, primero os recuerdo que quien merecía el balazo, ¿quién era? Nosotros merecíamos uno y bueno, y para siempre. Pero resulta que Cristo Jesús, por su gracia y por su misericordia, porque Él nos quería dar ese regalo, se puso como un siervo humilde y se humilló hasta lo máximo para recibirlo por ti y por mí. Él recibió toda esa justicia y fue herido y sufrió y lo hizo con gusto. Y un día vamos a ver sus llagas, vamos a ver sus heridas y nos vamos a gozar, porque las vamos a ver y vamos a ver amor en ellas.
no solamente en sus ojos, sino en esas llagas que demuestran que Él realmente nos amó. Segundo, cuidado con lo que decimos sobre Dios. Porque aquí vemos a un pueblo murmurando, a un pueblo dudando, a un pueblo que había decaído en su fe, después de haber visto milagros. Y da igual todos los milagros que Dios esté haciendo en tu vida. Puede llegar el momento en el que tu fe se vaya por los suelos. Cuidado con lo que decimos sobre nuestro Dios. Porque Él es un Dios celoso de su obra. Él es un Dios que merece toda la gloria y es celoso de que le demos toda la gloria a Él. Y en esos momentos que pasamos por prueba, si la superamos, si tenemos fe, si nos agarramos a Él, si nos acercamos a la roca que está en lo alto, Él nos va a recompensar. Seguro. Porque eso es lo que Él le agrada. Él le agrada la fe. Nuestro hermano Miguel una vez predicó sobre cuánto le agrada la fe a Jesús. Sobre cómo se para Jesús con las personas que tienen fe. Y se para a hablar con ellos y realza su fe. Dice, vaya fe, esta es la fe que yo quiero. Pues la fe que Jesús quiere de ti es una fe que en medio de esa prueba se agarra bien fuerte a Él, se acerca y le habla. Y no habla mal de Él, sino que confía en su propósito. Tercero, lo único que tenía que hacer el pueblo era recibir el agua. Qué fácil, ¿no? Y Dios tiene su Espíritu Santo preparado para ti. Lo único que tú tienes que hacer es abrir una puerta y decirle, yo quiero recibirlo. Pero no quiero recibirlo con la casa patas arriba. Yo quiero poner en orden mi vida. Y quiero que tú me ayudes. Hay una diferencia, ¿verdad? Ayer invitamos a un amigo y teníamos la casa patas arriba. Qué vergüenza. Qué vergüenza que Cristo entre en tu corazón y lo veas hecho un desastre. Pero qué maravilla cuando Él llega, entra y empieza a arreglar las cosas y a ponerlas en su sitio. No te dé vergüenza delante de Él porque Él ya sabe lo que hay en tu corazón. Tercero, la vida que Él te da se recibe gratis. Solo tienes que creer. Es abundante. No te vas a quedar con hambre. Él te invita a su casa, a un banquete, y ten por seguro que no te va a dejar con hambre, que no te va a faltar de nada. Y tercero, es accesible. Tú puedes ir a la roca cada vez que tú quieras y hablarle y Él te va a dar eso que tú necesitas. Y esto no es un mensaje de motivación, es la Biblia, es la palabra. Él está ahí para ti, pero acércate de una forma humilde. Y por último, Cristo es la roca. Y la roca nos enseña primero que Él te salva, que Él te ha sacado de un castigo que merecía horrible, pero Él te salva y te lleva a otro lugar que es totalmente diferente a la vida que tú tenías antes. Porque si tú sigues viviendo igual que antes, ¿de qué te ha salvado el Señor? ¿No? ¿Qué clase de agua te ha dado? Que sigues pasando sed y hambre y dudando. Acércate al agua. Es accesible, está siempre ahí. Segundo, Él te sostiene, porque Él no se mueve. Tú caes, pero la roca no cae nunca. La roca no se corta y se lleva a cualquier lado. No, no, no. Él está ahí y permanece para siempre y ahora está en lo más alto. Y como está en lo más alto, puede alargar tu mano y sostenerte cada vez que tú te lo pides. E incluso a veces sin que se lo pidamos. Preciosa la historia de las pisadas, ¿verdad? Que la hemos escuchado 1000 veces. Acuérdate de la historia de las pisadas. Cuando tú no tengas fuerza, a Él no se le acaba la fuerza. Y cuando Él quiera, Él te dará fuerza como las águilas, como los leones, como los becerros de la manada, y tus pisadas volverán a estar en la arena. A su momento. Cuando Él quiera. Tú pídeselo. Esa es tu labor. Pedírselo y acercarte a Él. Él te satisface. Él satisface todas tus necesidades. Él no solo es tu Salvador. Él es tu amigo. Él es tu Señor. Él es alguien que tiene algo más que salvación para ti. Tiene vida abundante. Tiene ríos de agua viva que salpican
y las otras personas se refrescan y se dan cuenta. Él es tu sombra. Y si alguna vez pasas calor y alguna vez pasas sed y alguna vez te sientes que te mueres en esta vida, recuerda que no es para tanto y que Él está ahí para darte sombra y descanso. Como cuando cogió a Jonás y habló con él y le dijo: Jonás, ¿cuándo va a empezar a darte cuenta del propósito que yo tengo? Que no te puedes escapar. Y Él eliminó esa sombra y lo mandó a predicar. Pero todos necesitamos un descansito, eso es verdad. Jesús necesitaba un descansito. ¿Cuántos momentos preciosos, íntimos nos da el Señor Jesús sentado con sus discípulos? Él sabe que tú necesitas descansar. Él necesitó descansar. Él sabe lo que tú estás sintiendo. Y si lo necesitas, Él te da un lugar seguro para que tú puedas hacerlo. Sí, Señor. Y por último, Él siempre te va a acompañar. Pero no como copiloto, sino como conductor de tu vida. Si tú quieres darle entrada al Señor como copiloto, pasa de largo. Él no va a querer ser copiloto de tu vida. Él se va a querer sentar al volante. Él va a querer guiarte. Él va a querer que cambien cosas. Y es lo mejor para tu vida. Créeme que es lo mejor. Toma la decisión en tu vida hoy de que Él te acompañe, pero que Él sea el piloto de tu vida. Porque entonces van a cambiar muchas cosas. Así que el Señor te bendiga y espero que te haya saciado la palabra.